Pues vamos a iniciar con este encuentro que tiene por título El trabajo, la empresa y la aventura de construir, para lo cual hemos invitado y estamos infinitamente agradecidos porque haya hecho este espacio en su apretada agenda a Nicola Melchiotti. Él está a cargo de los negocios de Enel Green Power en México y América Central. Maneja una cartera de 16 plantas hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas y solares con una capacidad instalada de 700 megawatts y opera en 6 países, además de varios proyectos en construcción o en desarrollo. Anteriormente fue gerente de país de Enel Green Power en México, haciendo crecer la empresa de un pequeño negocio a un líder regional. Antes de ingresar a Enel en 2007, Nicola trabajó en McKinsey & Company y tiene un MBA del Harvard Business School y un máster en ingeniería de l'École Supérieure d'Électricité en Francia y del Politécnico de Milán en Italia. Y vive en la Ciudad de México. Y particularmente estoy agradecido porque muchos de los proyectos están ubicados en Oaxaca, y siendo yo oaxaqueño, evidentemente me da un enorme placer que pueda trabajar en un área que por experiencia propia sé que no es fácil de mover. Y con nosotros también está Rosana Stanky, que algunos de ustedes ya conocen seguramente, que es la representante de APSI en México. APSI es la Asociación de Voluntariado para el Servicio Internacional, que opera en México desde hace más de 20 años, con proyectos de asistencia y formación en distintos estados. Y bueno, Nicola y Rosana han trabajado en conjunto en el desarrollo del Centro Comunitario María de Guadalupe, en una de las áreas más marginadas también de la ciudad de Oaxaca. Y otra razón para estar agradecido con ambos y por hacernos también el favor de acompañarnos el día de hoy. Para introducir este encuentro, quisiera un poco compartir con ustedes cuál es la idea de lo que hemos pensado el día de hoy. Este encuentro quiere poner a centro la idea y la experiencia de trabajo que está a la base de nuestra civilización. En el mundo antiguo existía la idea del trabajo según la cual el trabajo manual era la labor de los esclavos. El hombre libre era quien no trabajaba manualmente. Pensemos en Séneca, quien escribe en los umbrales de la era cristiana: el ocio es el amigo del alma. Pensemos ahora en San Benito de Nurcia, quien pocos siglos después en su regla escribe: el ocio es el enemigo del alma. Por eso el monje debe dar continuidad a la oración trabajando. Orat elabora. Reza y trabaja, percibiendo que solo estos dos verbos, rezar y trabajar, salvan la estatura completa del hombre. El tiempo humano nace del trabajo. ¿Cómo se llama el tiempo humano que nace del trabajo? Se llama historia. Si no hay trabajo, si no hubiera trabajo, habría tiempo, pero no habría historia. Porque es la creatividad del hombre lo que transforma el tiempo en historia. Si Dios en este instante no nos crease, nosotros no podríamos trabajar. Nuestro trabajo es un trabajo sobre el trabajo de Dios. Por eso Dante dice en la comedia: l'arte, el trabajo, è quasi a Dio nepote. El trabajo es como el nieto de Dios. La hija de Dios es la realidad, el trabajo es su nieto. Dios podría haber hecho un universo absolutamente inconsciente, pero quiso poner en el universo al hombre para que colaborase con su creación. Somos los colaboradores de la creación porque somos el punto en el cual el cosmos toma conciencia de sí. Dios crea al hombre y lo hace tan similar a él que lo hace misterio de amor. Es impresionante leer el Salmo 8 de la Biblia que dice: si miro al cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre para que pienses en él. El hombre es nada, es polvo. Todos nosotros sabemos que el hombre es nada.
Cualquiera de nosotros podría morir dentro de un segundo y sin embargo, continúa el Salmo, lo has hecho poco inferior a ti. El hombre es pequeño como una nada y grande como Dios. Nosotros experimentamos en cada jornada que basta casi nada para sentirse nada y basta casi nada para sentirse un Dios. En nosotros se presenta esta continua oscilación entre la nada y esa extraña señoría que tenemos sobre el mundo. En el Génesis cuenta cómo Dios, luego de expulsar al hombre del paraíso tras haber pecado, le dice: tú, hombre, trabajarás con el sudor de la frente, y tú, mujer, darás a luz entre lágrimas. La consecuencia del pecado original no es trabajar o dar a luz, que son los dos términos con los cuales el hombre imita a Dios. Porque Dios en la tradición judeocristiana es creador y padre, de modo que el hombre lo imita trabajando y procreando. Pero en el hombre, el trabajo y dar a luz suceden de modo doloroso. Esta es la consecuencia del pecado original, el esfuerzo que uno experimenta al trabajar. Sin embargo, el trabajo concebido del modo en el que el cristianismo lo ha llevado a la historia no es ya la respuesta fatigosa y dolorosa del hombre a sus necesidades primordiales, sino el modo con el que el hombre se realiza a sí mismo, con el cual se hace verdadero. Una expresión popular en nuestro pueblo reza: el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Es decir, el trabajo es eso que por desgracia hay que hacer para llevar el pan a casa. Es la fórmula que define el trabajo del esclavo. Tanto así que la tentación es llegar a un punto en donde no se tenga que trabajar más. Pero si se cede a esa tentación y se dejara de trabajar, uno llegaría al final de su vida, es más, al final de cada jornada, con 3 problemas. No sabría nada de uno mismo, no se descubriría nada de uno mismo, porque el hombre se descubre en la relación con la realidad. Tampoco se sabría nada de la realidad, pero sobre todo, no se podría evitar cada noche la angustia de una vida inútil. Porque el hombre es feliz cuando es útil. Entonces el hombre trabaja para realizarse a sí mismo. El hombre no trabaja solo para comer, trabaja para cumplirse. Y el primer aspecto de su cumplimiento es el deseo de conocerlo todo. Todo el gran designio dentro del cual cada uno de nosotros pone su parte. Y pues queremos confrontarnos con esta visión y al mismo tiempo queremos ayudarnos a profundizar en la experiencia del trabajo cotidiano dentro de una empresa. Y a nosotros particularmente nos surgen algunas preguntas que ponemos al centro y que quisiéramos compartir en experiencia, ¿no? ¿Qué es para ti la experiencia del trabajo? ¿Qué da sentido a tu trabajo? ¿Qué hace que te levantes todos los días para ir a trabajar? ¿Y qué te sostiene en el transcurso de la jornada? ¿Cómo aprendes en el trabajo que haces? ¿Qué papel juega la relación con la realidad y las personas que te rodean? ¿Qué se construye con tu trabajo? ¿Cómo se puede educar a los más jóvenes en la experiencia del trabajo? ¿Qué responsabilidad tiene cada individuo con su trabajo dentro de su empresa o dentro del lugar en el que le toca estar en la construcción de una sociedad? Muchas preguntas. A ver qué podemos contestar. Buenos días a todos y mil gracias por tenerme aquí y por la muy generosa introducción. No soy profesor, no soy filósofo, por lo cual lo único que puedo compartir aquí es mi experiencia. He empezado a trabajar en mi vida cuando tenía 14 años, entonces a pesar de que parezco bastante joven, ya tengo mis casi 25 años de trabajo. Contestando un poquito a tus preguntas y lo que ha sido la ética del trabajo para mí, o sea, lo que está atrás y que cada día me lleva a levantarme y a trabajar en estos años, ha cambiado un poquito en las diferentes etapas de mi vida. Entonces, si me permites, quisiera compartir algunas reflexiones de esta historia. Para mí el trabajo ha empezado un poquito como lo mencionabas anteriormente cuando hablabas de esclavos, o sea, ha sido una manera de liberarme.
Yo he empezado a trabajar esencialmente para ganar la independencia, para el dinero. Y creo que mucha gente ha empezado de esta manera. O sea, muchos de nosotros han crecido en una familia donde nuestros papás nos han dado todo, nos han dado comer, nos han dado una casa, pero llega el punto donde gracias al trabajo salimos de esta casa, empezamos a ganar nuestro dinero y eso nos da libertad. ¿Okay? Cuando somos jovencitos eso es muy importante. O sea, el trabajo como manera de encontrar a nuestra vía, tener nuestro dinero, tomar nuestras decisiones y ya depender un poco menos de este núcleo familiar que nos ha criado a lo largo de los años. Es un poquito una ilusión, porque a veces para escaparnos de las reglas de nuestra familia aceptamos reglas mucho más duras de lo que es un empleador. Pero debo decir que para mí fue una grandísima satisfacción. Y he empezado a trabajar muy duramente y me acuerdo todavía cuando me llegó el primer cheque, la satisfacción de tener mi propio dinero a gastar en mis propias cosas, ¿no? Y ya me ha permitido también tomar distancia un poquito de esta familia y trazar mi camino. Entonces, trabajo como necesidad. Yo creo que todos empezamos por allá. Aparte, tal vez lo de nosotros que no necesitan trabajar para vivir. Pero luego de un poco de meses o algunos años que uno trabaja por necesidad, descubre que el trabajo es una buena plataforma. O sea, nos permite también explorar. A través del trabajo he viajado, he visto países, he conocido gente de otras partes sociales afuera de mi pueblo. He conocido intelectuales, filósofos, políticos, periodistas, trabajadores duros, profesionales, o sea, todo tipo de gente que de alguna manera han alimentado esta curiosidad de descubrir el mundo. O sea, y eso antes de trabajar no lo tenía, esta exposición al mundo, a ver cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona nuestra comunidad, ver de por qué las personas hacen lo que hacen. Solamente estando adentro de una empresa o adentro de algunas actividades de trabajo uno descubre todo eso. Y el hombre es curioso, yo especialmente siempre he sido muy curioso en mi vida. Entonces, a pesar de haber empezado a trabajar, digamos, por necesidad, yo creo que he seguido trabajando para satisfacer esta necesidad de explorar, ¿no? Esta curiosidad ahí adentro que tenía. Y he utilizado mi trabajo como una plataforma para lanzarme al mundo. Entonces he salido de mi pueblito, he crecido en un pueblito muy chiquito, de como 800 personas. Entonces mi trabajo me ha permitido descubrir la grande ciudad y luego descubrir, soy italiano, he ido a estudiar, a trabajar en Francia, luego en Norte de África, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Gracias al trabajo he tenido esta ocasión de visitar el mundo y descubrir cosas. Y eso ha sido muy, muy interesante. Pero luego ha llegado otra fase, digamos, creo, alrededor cuando tenía 25, 27 años, donde ya después de toda esta exploración tuve que tomar una decisión de empezar a hacer algo. O sea, es muy bueno explorar y hacer cosas en el corto plazo y ver, pero llega un punto donde ya uno adentro tiene la necesidad de expresarse, o sea, de demostrar lo que puede hacer a través de los talentos que ha tenido desde su nacimiento, de todos los estudios que ha hecho. Entonces llega un punto donde ya uno tiene que decidir en qué industria o qué tipo de trabajo o qué tipo de ciudad quiere crear su base, ¿no? Y eso para mí ha sido una experiencia nueva donde ya he dejado de hacer muchas cosas al mismo tiempo y me he enfocado en poder demostrar a través de mi trabajo lo que podía contribuir, ¿no? Ha sido también una búsqueda interior, tenía muchas ganas de cambiar el mundo, no fue tan fácil, que a veces uno cuando es joven piensa que es muy fácil, pero sí tenía esta energía dentro, ¿no? Entonces he utilizado también mi trabajo como manera para expresar lo que podía hacer y lo he hecho con muchísima gana. Y eso da una grandísima satisfacción, porque llega un punto donde cuando uno ya empieza a trabajar algunos años en la misma empresa o en la misma industria, ya crea una base donde la empresa y la sociedad le da un espacio para poder hacer cosas. En el trabajo uno encuentra más recursos de lo que tiene, en el sentido que puede gastar el dinero de la empresa en lugar de su dinero para hacer cosas. Eso es importante, porque la empresa tiene muchos millones de dólares a veces, uno a nivel personal tiene mucho menos recursos. También tiene muchas personas que trabajan adentro de la misma empresa, entonces ya uno no es solo, ¿no? A pesar de que sea empresario, que trabaje en una grande empresa o que sea político, periodista, el hecho de trabajar en equipo te permite alcanzar objetivos mucho más ambiciosos de lo que uno puede hacer solo desde su casa. Entonces un trabajo como una plataforma para hacer cosas y no hacerlas solos, sino que hacerlo en equipo, ¿no? Como sociedad.
y eso te permite crear cosas. Hemos creado juntos centro de capacitación, trabajo, como mencionaba César, en una empresa que hace energía renovable en este momento. Hemos construido plantas solares, eólicas, hemos dado energía limpia a clientes, o sea, grandes satisfacciones para mí en lo que hemos creado en estos años. Luego llega un punto donde uno ya empieza a crear muchas cosas, y allá cambia otra vez la ética del trabajo. Entonces ya uno trabaja por necesidad, porque eso la tiene cubierta, no trabaja por curiosidad, porque ya eso viene normalmente de tu trabajo diario, no trabaja por la necesidad de expresarte, porque eso ya lo empiezas a hacer de manera más diaria, sino que empieza a trabajar un poquito para autodeterminarte, ¿no? Yo creo. O sea, ya llega a un punto donde tu trabajo te define. Y de hecho es interesante porque cuando, no sé si les pasa también a ustedes, pero cuando encuentro a gente nueva y nos damos la mano, una de las primeras cosas que les preguntamos no es tanto si tienes niños, no es tanto si eres feliz, sino que es qué haces. ¿Okay? Esa es la primera interacción humana que tenemos con gente que no conocemos. En la sociedad moderna el trabajo nos define a todos, ¿okay? O a casi todos, es muchísima la gente. Entonces decía que ha llegado un punto en mi vida donde mi trabajo ha empezado a ser un poquito casi mi persona, ¿no? He empezado a definirme por lo que hacía, y la sociedad moderna te lleva muchísimo a hacer eso. O sea, el trabajo es muy intenso al día de hoy. Todos trabajamos mínimo 8 horas, creo, en los trabajos más manuales, hasta las 12 o 16 horas que muchos de nosotros ponen en nuestro trabajo diario. Es muchísimo tiempo, ¿eh? Es más del tiempo que dedicamos a nuestras familias, muchas veces más del tiempo que dedicamos a nuestro cuerpo para descansar, comer, etc. Entonces llega un punto donde este trabajo un poquito te come, ¿no? Porque te da mucha retroalimentación positiva, puedes hacer muchas cosas, te da mucha curiosidad, y especialmente cuando te va bien, tienes una aceleración muy importante. Y llega un punto donde trabajas y punto. Para mucha gente llega a este punto, y es una cosa positiva porque te permite hacer muchas cosas. O sea, dar muchos resultados, hacer proyectos, hacer bien para la sociedad, pero es muy peligroso también para uno mismo, porque llega al punto donde un poquito te pierdes, ¿no? Donde te autodefines con tu trabajo, pero ¿qué pasa cuando pierdes tu trabajo? Ya hemos visto muchas personas que llegan a un punto donde, ¿sabes?, pierden el trabajo por cualquier razón. Hay suicidios, hay personas que van en ansiedad, o que encuentran algunas crisis existenciales. Hay en esta sociedad moderna muchos ganadores que encuentran la manera de hacer bien su trabajo, pero hay también muchos perdedores. Hay mucho trabajo histórico, especialmente trabajo manual, trabajo obrero, que está desapareciendo muy rápidamente. Entonces, cuando la sociedad se define a través de lo que hacemos como trabajo, hay toda una parte de la sociedad que ya no se autodefine, porque no trabaja. Y hay un poquito yo creo en este momento, una oposición, si quieren, en los que no trabajan, donde la sociedad ya pierde o deja de reconocer esta dignidad del ser humano para los que no tienen un trabajo. ¿Okay? Se ve muchísima presión en este momento sobre esta dinámica entre la nobleza que tiene el acto de trabajar y de crear, y el drama humano de quien no tiene trabajo y pierde la dignidad. Eso es siempre más común. Y en la sociedad moderna el trabajo también, por lo menos es lo que veo, no se está creando mucho trabajo en este momento. O sea, la población sigue creciendo, pero con la automación, con el internet, con muchas dinámicas positivas que nos han llevado a tener mucho más servicios, más comida, menos pobreza. Con muchas de estas cosas que tienen dinámica positiva, al mismo tiempo se pierde trabajo. Y hay mucha gente que queda fuera un poquito de este desarrollo que se está dando y que pierde identidad. Entonces también estamos en una época bastante complicada a gestionar. Yo lo veo más como empleador que como empleado, en el sentido que me toca entrevistar a muchos jóvenes que están, pero también no tan jóvenes, que están buscando trabajo, algunos de ellos ganadores y algunos de ellos que nunca van a encontrar trabajo en su vida. O sea, es una dinámica bastante complicada, ¿okay? Que quiero reconocerlo. O sea, el trabajo, ética del trabajo, algo muy positivo, pero cuidados, porque si pasamos a una sociedad donde en el trabajo nos definimos y damos al trabajo esta excelencia, esta centralidad, para toda una parte de la población tenemos un gran problema, porque ¿qué hacemos con los que no trabajan? Entonces allá también en esta dinámica, donde los que ganan se pierden en su trabajo
y son miserables porque no dedican tiempo a su familia, y los que pierden, no tienen trabajo, son miserables porque no se autodefinen. No es una dinámica tan positiva, pero gracias a Dios es una dinámica, yo creo, temporal. Estamos empezando a ver, y eso lo veo muchísimo como empleador, una nueva fuerza que llega especialmente a los jóvenes, los que llaman los millennials, ¿no? Que ya no quieren trabajar para satisfacer sus necesidades económicas o para explorar, que es algo que logran hacer con otras herramientas, sino que quieren trabajar para un propósito. O sea, ya cuando tengo entrevistas con estos jóvenes que están buscando trabajo y le pregunto por qué dejaste a tu empresa anterior, la gran mayoría la dejaron por una de dos razones. O porque ya el trabajo anterior no iba a satisfacer su curiosidad y su gana de aprender cosas, o porque no le encontraban un propósito. O sea, ya hemos llegado al punto donde no todos trabajamos por necesidad o por curiosidad o para expresarnos, sino que muchos de nosotros trabajan para hacer algo bueno en el mundo. Trabajan para un propósito, digamos, más grande de lo que es la actividad sencilla del trabajo que nos puedan dar, sino que trabajan para hacer una diferencia en el mundo. Y eso se ve especialmente con el grandísimo crecimiento que están teniendo las ONGs, donde no trabajan tanto para dinero, sino que trabajan para un propósito social, pero se ve también en las empresas. O sea, yo para retener a jóvenes de talento en este momento, no es que le tengo que dar actividades más complicadas, le tengo que dar voluntariado corporativo, le tengo que dar la manera de hacer una diferencia en Oaxaca, le tengo que dar una manera para trabajar con los pescadores de Guerrero. O sea, los jóvenes están dando muchísimo más peso y muchísimo más interés en esta parte noble del trabajo, que no es tanto realizar bienestar económico, que sin duda es una parte central del trabajo, no lo excluyo, sino que es la segunda parte del trabajo, que es a través de este bienestar económico dar también un bienestar que es más amplio para la sociedad. Entonces yo creo que personalmente en la dinámica que estoy viendo como empleador, que sí el trabajo está evolucionando en estos años, se está convirtiendo en algo menos estable, se está convirtiendo en algo más dinámico, se está convirtiendo en algo más enfocado en el propósito que en la pura actividad económica. Y eso es algo muy bueno para la sociedad, porque resuelve un poquito el problema de todos, ¿no? De los que, como yo, trabajan demasiado y quisieran pasar un poco más de tiempo con su familia, pero al mismo tiempo de los que no trabajan y pueden utilizar su talento y sus habilidades para crear un bienestar que no es solamente económico, sino que es también social. Ahora, quisiera dejarle un poquito con una idea que alguien me ha metido en la cabeza y que me ha quedado en los últimos años. Se habla mucho de carrera, y se habla de carrera como si fuera algo donde uno empieza en la línea de start, visto en sus barcas afuera, y tiene que correr para llegar de algún lado, ¿no? Esa es la idea que me pusieron cuando tenía 14 años y me ha quedado un poquito toda la vida. Pero llega un punto donde uno corre y ya no ve la fin. O sea, siempre hay algo que vaya, ¿no? Y es muy triste. Y alguien a un cierto punto, alguien que ya había dejado su trabajo con muchísimo éxito de su vida, me dijo que el trabajo ya no es una carrera, sino que es un viaje, ¿okay? Donde uno empieza a hacerlo y llegará a un punto, sin duda. Pero lo que importa no es dónde llega, sino que es en cada etapa cuánto lo vaya a disfrutar, ¿no? Y si quiero dejar algo un poquito es esta idea. O sea, sí, carrera sí es importante, a todos nos gusta tener más influencia, hacer más cosas, tener más dinero, etc. Pero la verdad es que lo que se queda al final del día no es tanto donde llegamos con esta carrera, sino que es cuánto disfrutamos cada etapa. Y con eso voy a cerrar. Muchas gracias por tenerme aquí. Espero tener preguntas y poder continuar con esta charla. Seguro. Yo diría, primero abrimos al diálogo, ¿no? Y después eventualmente intervengo yo con otras cosas. Ok, entonces no sé si dentro del auditorio hay preguntas que quisieran hacer. Pues la principal pregunta que a mí me surge por mi experiencia personal es que yo siempre he sentido ese deseo de autorrealización y de aportar algo al mundo, ¿no? Y que me veo en el conflicto
de por un lado la necesidad y por otro lado no saber cómo manejar el ambiente de relaciones humanas, especialmente con los jefes, en que no me siento autorrealizada o siento que no agrego valor, me hago esta pregunta que me confronta mucho: ¿por qué me ponen a hacer algo que no le veo sentido, pero tengo que obedecer porque si no, no cobro? Y si no cobro, pues no come mi hijo, ¿no? Entonces es una dualidad que me ha costado mucho trabajo conciliar y pues no entiendo por qué. Ahorita estoy en esta etapa, en la última etapa que comentaba Nicola, pero no he superado la primera, ¿no? Y ya tengo 50 años, ¿no? Entonces... Gracias. No estoy seguro si puedo decirte algo interesante. Yo también he pasado por eso y a veces me regreso a esta etapa. ¿Qué te puedo decir? El mundo es grande y hay muchas oportunidades, ¿no? Yo en mi caso, cuando me he encontrado en una etapa similar, he tenido el lujo de poder cambiar trabajo. Okay. Sé que es más fácil cuando uno tiene 25 años que cuando tiene 50. O sea, ese es un mundo muy duro. No te tengo una solución. ¿Qué puedo decirte? Hace poco, cuando me he encontrado también en situaciones similares, otra cosa que he hecho en lugar de cambiar trabajo es construirme mi espacio. ¿Qué significa construir tu espacio? Con un poco de... No todo el mundo lo puede hacer y no todas las empresas son iguales, ¿no? Pero a veces en las empresas hay muchas áreas grises. Nos define nuestra job description, que es la descripción del puesto con lo que supuestamente tenemos que hacer. La verdad es que al final hacemos toda otra cosa. Y allá uno, conjuntamente con su equipo, puede cambiar un poquito su rol, especialmente cuando el rol no es tanto manual, donde hay menos capacidad de hacerlo, sino cuando es más profesional, para crear un tipo de trabajo que es menos opresivo, ¿no? En eso. Y eso es, y luego a veces hay que aguantar. Ahora, muchos de nosotros trabajan por necesidad también, ¿eh? No es fácil. No te tengo la solución, lo lamento mucho. Yo creo que empieza por mí, pero me está costando trabajo. Nos cuesta a todos, o sea, y va también a periodos. O sea, hay periodos donde somos las personas más felices del mundo porque logramos un objetivo importante después de meses de correr. Y hay periodos donde nos parece que estamos allá medio parados y no pasa nada y nadie nos reconoce el esfuerzo. El mundo es así, es muy injusto y hay dinámicas muy... Yo creo que más que injusto es muy caótico. Es muy caótico. Siempre pensamos que hay alguien arriba que tenga que ser justo y darnos lo que es justo. Yo, habiendo llegado en un lugar donde veo muchas personas a las que doy trabajo, a veces hay procesos muy caóticos. Es muy difícil ser justos, ¿no? Entonces hay que aguantar, hay que construir su espacio, hay que construir cosas y hay que encontrar nuestra motivación intrínseca. ¿Alguna más? Sí. Bueno, más que una pregunta, un comentario, y que lo pudieras tú ampliar, estaría en función de establecer la diferencia entre trabajo y tener empleo, que son cosas diferentes, ¿no? Porque el trabajo me parece que es un concepto mucho más amplio, que es algo a lo que todos estamos llamados, porque todos de alguna manera tenemos alguna misión aquí. Y la otra cuestión sería el diseño de los ambientes laborales y cómo combatir la insatisfacción laboral, porque me parece que un poco va la cuestión de la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué nos podrías o cómo nos podrías ampliar más estos conceptos que son muy importantes porque son el día a día, ¿no? Es el día a día y en el que mucha gente está involucrada. Y me parece que ahora el tema de la insatisfacción laboral es algo muy, muy delicado y es algo muy serio, que incluso se traduce en ambientes también donde lo que prevalece es el moving, que es el equivalente al bullying en las escuelas, ¿no? Entonces, no sé, en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir acerca de esto? Gracias. A ver, empiezo con la primera. Como te dije, no soy profesor ni filósofo, entonces a veces utilizo los términos de manera no totalmente correcta. Creo que sí la definición de empleo está cambiando muchísimo. Anteriormente, mi papá tuvo un empleo para toda su vida y esa era la normalidad. O sea, había un contrato social entre la empresa y el empleado. Uno entraba, hacía fotocopias por muchos años con la promesa de que luego iba a crecer dentro de 40 años en una empresa y iba a jubilarse tranquilo. Ese contrato ya no existe.
¿okay? Y quien te dice que existe, yo creo que está totalmente equivocado. El empleo es de corto plazo, es un empleador que necesita un recurso para hacer cosas y es un empleado que necesita un trabajo para satisfacer todo lo que he dicho, ¿no? Tener dinero, expresarse, probar cosas, etc. Empleo muy flexible, la duración media de un empleo el día de hoy creo que es como de 4 años, por allá. La gente cambia todo el tiempo, la sociedad es mucho más dinámica. Entonces, ¿qué busca uno en un empleo? Todo lo que hemos comentado. ¿Qué busca un empleador? Lo que hemos comentado, ¿no? Hay que vivir en un mundo más caótico, con menos certidumbre. Ambiente laboral. Lo que yo digo a mis empleados cuando me contestan un poquito el ambiente laboral, digo, hagas algo, resuélvemelo. Sí, es correcto. O sea, hay muchos ambientes laborales que son opresivos, y que no son adecuados, digamos, a la sociedad moderna. Más que todo, la dinámica más dura que yo veo hoy en el ambiente laboral, por ejemplo, es con las familias donde trabajan los dos y que tienen niños. Donde en la sociedad anterior el papá trabaja, la mujer está en la casa con los niños y todo iba bien. En la sociedad moderna ya no es así, trabajan los dos y los niños donde están. Y el ambiente laboral es muy opresivo desde este punto de vista. Es muy difícil para una familia poder trabajar con las 10 horas, 12 horas, digamos, clásica, mantener los niños en la escuela con los abuelos. Es muy opresivo desde este punto de vista. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de los dos lados. El empleador sin duda tiene que quitarse del pasado y empezar a vivir en el presente. O sea, todas estas reglas de entras a las 8, sales a las 5, entras a las 10, tienen que cambiar, más flexibilidad, más ambiente abierto, más confianza entre empleador y empleado. Quieres tomarte un día hoy, tómatelo, mañana trabajas el sábado. Pero del mismo tiempo el empleado no puede ser pasivo. O sea, si son pasivos y nada más se quejan, no va a pasar nada. El empleado tiene que tomar un poquito de liderazgo y apoyar en este cambio que no es fácil. Porque la empresa, como les decía antes, no es este dueño que es como un dios y que puede hacer todo. Es un ente muy caótico. Es un ente donde hay procesos que fueron escritos hace 30 años, hay reglas laborales. Si miran la ley del trabajo, parece que estamos en 1800. Entonces hay leyes antiguas, reglamentos antiguos, empresas antiguas, gerentes incapaces. Muchos gerentes se criaron hace 30 años y se quedaron allá, ya no ven el mundo. Hay gerentes que son capaces pero que no tienen el tiempo porque están muy metidos con los clientes y ya si tienen que sacrificar algo, sacrifican la gestión de empleados. O sea, es una transformación complicada. Ya lo que podamos hacer cada uno de nosotros para soportar este proceso de transformación y aportar lo que podemos hacer, yo creo que va a facilitar la cosa. Ahora, si es mobbing, es ilegal. ¿Okay? Entonces, si su empleador es abusivo, no tiene que serlo, o sea, ya tienen todo el derecho de ser rebeldes, ¿no? Hay sindicatos, hay leyes, hay la posibilidad de cambiar trabajo, hay muchas cosas. Estas empresas no van a durar mucho. Eso es lo que te puedo decir. Yo quiero preguntar algo. Yo me dediqué a mis hijos y a mi casa por un tiempo y ahorita estoy retomando iniciar a trabajar, ¿no? Pero me enfrenté ante vamos a decir, mi experiencia, que digo, ¿y qué puedo proponer? ¿O a dónde me puedo volver a insertar, no? El chiste es que ya estoy en un lugar y me enfrento con esta novedad, ¿no? De que yo llegué así como diciendo, bueno, yo propongo estar, pero díganme qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hago? Y en cambio se pusieron así, que bueno que estás, órale, te entra, pero tú propon. Ahí estás, ya te di chance de entrar, ¿no? Y para mí es, pues, otra forma de mirar las cosas, ¿no? No hay nadie que me diga ni siquiera qué es lo que está pasando alrededor. Soy yo la que tengo que moverme y conocer a la gente y qué es lo que haces, y, ¿no? Yo propongo, nada, ni una sola cosa que me digan qué hacer. A mí lo que me gustaría preguntar es, ¿cómo estar abierta, ¿no? ¿Cómo mirar esta nueva forma de trabajar? De manera que yo tenga también la posibilidad, no del miedo de decir, esta nueva cosa, ¿cómo la tomo?, sino, ¿qué posición tomo ante esta novedad, no?
Yo te puedo decir que es muy común. Muchas de las empresas están cambiando radicalmente porque está cambiando el negocio. Entonces muchos de los procedimientos y de los trabajos y puestos de trabajo que tenían antes ya son inadecuados para lo que se tiene que hacer. En muchas de estas empresas el management es más enfocado en entender el mundo externo que en cambiar el mundo interno. Entonces a nivel externo en la gestión de clientes, leyes, etcétera, está muy metido, pero en redefinir lo que tiene que hacer cada quien dentro de la empresa a veces llegamos un poco tarde. Entonces, ¿quién gana en esta transformación medio complicada que se está dando? Ganan factores fundamentales que se buscan en el empleado. Yo creo, primero, la proactividad y la energía. O sea, el empleado que hoy gana tal vez no es el más inteligente ni el que más sabe hacer su trabajo. Yo creo que es el que más tiene energía y el que más se adapta en este mundo que cambia. O sea, la empresa valora muchísimo las personas que llenan espacios. Las personas que no hacen nada más su actividad específica, sino que resuelven problemas más amplios. Y eso se hace, como decías tú, ¿no? Un poquito de proactividad, ganas de hacer las cosas, curiosidad, mucho trabajo en equipo, porque a veces uno no entiende desde su perspectiva muy puntual de lo que está haciendo, lo que está pasando alrededor. Es un mundo muy, muy complicado, es muy difícil ver la totalidad de lo que está pasando. Entonces la única manera para verlo es hablar con los demás, entender lo que pasa en otras áreas de la empresa, en otras empresas, en el mercado, leer mucho, ser muy abiertos. Es muy fácil, y creo que eso es un factor de fracaso, es muy fácil ser muy pesimista y muy quejosos en un mundo que uno no entiende, porque es injusto, o sea, es cierto, y es muy legítimo quejarse todo el tiempo, porque nadie te dice lo que tienes que hacer, y nadie te dice lo que es que te va a dar una promoción, y así es, o sea, esa es la regla. Entonces, ¿cómo lo resuelve uno? Buscando sus espacios y buscando y dándole. Y allá, como siempre, hay ganadores y hay perdedores. El ganador es quien le encuentra la manera, quien le encuentra el espacio y quien al final crea valor, y eso se reconoce al final, que es evidente. El perdedor es quien defiende su posición, que hoy existe, en el pasado tal vez era la posición más clara de la empresa y en 2 días va a desaparecer. Eso pasa al empleado como pasa en las empresas. Hay empresas que están desapareciendo, hay industrias enteras que están desapareciendo. O sea, empresas históricas. Hay los clásicos, o sea, Blockbuster, Kodak. Hay nombres que hace 40 años eran el centro de una nación, una empresa petrolera ahora, y que en 10 años van a desaparecer. Y punto. Y así es. Muy injusto, sin duda. Pero así es. ¿Y qué haces tú como empleado para hacer eso? Le buscas tu espacio y tomas el futuro en lugar de defender el pasado. Esa es la clave de éxito que yo he visto en mi experiencia laboral. Sí, pues. Me inserto un momento, mientras prepara. Esto que dice, me acuerda muchísimo, ahorita está también el padre Julián, eventualmente puede corregir, que en el Papa Francisco en la Evangelium habla mucho de la preeminencia del tiempo respecto al espacio, ¿no? Es decir, de la importancia en el momento actual de más que ocupar espacios, de poner en marcha procesos, que me parece que es exactamente, me parece muy interesante, es decir, poner en marcha procesos, y lo retoma, ¿no? También en la última, al principio, me parece de la Moris Letizia, como el empezar procesos como algo inclusive que es que uno no puede cuantificar inmediatamente, y hasta a veces parece que en este caos decir, que uno se mueve, que uno invierte muchísima energía y no logras decir, bueno, pero aquí avanza algo o pasa algo o no, ¿no? Y me impacta como desde 2 perspectivas, si quieres, totalmente distintas, es decir, una absolutamente empresarial y
Así aprovecho, retomo, por eso te hemos invitado, para compartir tu experiencia, no para tener una clase sobre el trabajo, ¿no? Y entonces por eso te agradezco el tipo de intervención. Y por el otro, el Papa, evidentemente, con otra, con una visión muy amplia, con una preocupación muy particular, pero como detectan esto como un signo, evidentemente, de estos tiempos que están cambiando, ¿no? Y que nos piden algo, que nos provocan, porque yo me encuentro totalmente, también mi experiencia de trabajo, si yo pienso los últimos 10 años, ya solo los últimos 10 años en la misma empresa, digo, sabes que como AFSI amamos, y tú no lo has dicho, definirnos como una empresa social. Yo tuve que reinventarme, creo, cada año. Reinventarme a mí, mi trabajo, y es constante estar observando el mundo afuera cómo cambia y entenderlo, entender cómo intervenir de manera pertinente en este mundo que cambia. Antes de ir a la próxima pregunta, y construyendo sobre eso, hay un sociólogo contemporáneo que se llama Zygmunt Bauman, que ha comentado un poquito sobre este asunto. Y él habla de la liquidez del mundo moderno. O sea, el mundo moderno ya no es un mundo muy estructurado con reglas claras, es un mundo muy líquido, que se mueve todo el tiempo, ¿no? Y a esta visión que creo que aplica mucho a lo que dices, que es una visión que yo he tomado en mi trabajo, más que mi trabajo, en la estrategia competitiva de la empresa que estoy gestionando, que ser como agua. O sea, hoy tú estás en un mundo donde tu contenedor cambia todo el tiempo. Entonces, tú eres muy rígido, un día le entras bien y el segundo día ya no entras, ¿no? Hay mucha gente que le da y le presiona, pero no entra, o sea, no hay ninguna manera, ¿no? Y hay gente que mira una pared y le da, y la pared no, allá está. Pero tú eres como agua y encuentras un espacio así, o sea, le entras. Y esa es la manera de ganar en el mundo contemporáneo, creo, y aplica muchas cosas, ¿eh? Creo que aplica al trabajo, aplica a la vida personal, aplica muchísimas cosas. O sea, eso es ser dinámico, ser flexible, moverse todo el tiempo. Ya lo que cuenta es cuánta agua eres, ¿no? O sea, no eres una gotita, es ser como un océano, ¿no? Entonces la energía, la fortaleza, la competencia que construiste adentro de tu carrera, las relaciones que tienes, tu habilidad de expresarte, tu profundidad de pensamiento, estas son las cosas que ganan. Luego uno se flexibiliza y se adapta a la situación moderna. Me encuentro muchísimo en lo que dijiste. Muchas gracias por lo que nos estás compartiendo. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención y me provocó lo que mencionabas cuando entrevistas a ciertas personas. Dices, puedo entrevistar a gente exitosa o puedo entrevistar a otros que nunca van a tener trabajo. Entonces, ahí sería mi primera pregunta. O sea, ¿cuál es tu responsabilidad frente a las personas que gestionas y frente a las personas que no les ves tú un futuro? O sea, ¿qué responsabilidad tienes tú como empleador en ese sentido? Y la otra parte, en mi experiencia personal, yo he trabajado para algunas consultoras, pero la constante es que justamente en este mundo cambiante he tenido que cambiar de país, de trabajo, en el mismo país, que te despidan, que te vuelvan a contratar, ser autoempleado, tratar de poner tu propia empresa. Entonces, yo creo que pensando en lo que dices, que tu trabajo te define, ¿qué es lo que tú considerarías en estas habilidades que mencionas de adaptabilidad, de cambio, de caos, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que te podría dar una unidad? O sea, ¿cómo encuentras una unidad que te defina en un mundo tan cambiante y en circunstancias tan cambiantes? Entonces serían esas dos preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad frente a los demás? ¿Y qué es lo que te da unidad en un mundo tan cambiante? Sobre la primera, yo creo que la responsabilidad es total, en el sentido que un gerente es responsable de todas las personas que le reportan. De hecho, yo me he tomado como regla la siguiente: cualquier persona que yo contrato la despido de persona en el caso que se dé la necesidad, que es un asunto de responsabilidad. Hablando de despidos, que es algo que a veces se tiene que dar, yo creo que allá la palabra acá es responsabilidad justamente. Es más responsable despedir a una persona que no logra encajar
en la empresa, en el puesto, y que crea presión y muchísima frustración en todos sus compañeros, ¿okay? Que dejarlo allá y no contratar a un joven de talento, energía, que puede encajar y hacer feliz a todos sus compañeros. Que hay cosas que no funcionan, es una necesidad a veces, y como gerente tienes que ver lo necesario y a pesar de que sea difícil a veces hacerlo. ¿Okay? Es como cuando tú tienes un árbol, a veces tienes una rama que está muerta, o sea, tienes que cortarla porque si no se muere todo el árbol. ¿Okay? Eso es el trabajo de un gerente, es un trabajo muy duro a veces, especialmente cuando hay familias y hay situaciones complicadas. Creo que allá el sentido de responsabilidad está no tanto en hacerlo o no hacerlo, sino que es en cómo lo haces, ¿no? Hay mobbing, se había mencionado anteriormente, o sea, puedes hacerlo nada más haciendo la vida imposible hasta que se vaya, o puedes mirar en los ojos y decirle, mira, eso no ha funcionado, ¿cómo lo hacemos? Y va a ser duro, y van a ser lágrimas, o gritos, o lo que sea, pero creo que a veces hay que hacerlo. Y eso es un trabajo muy duro, por eso no todo el mundo es hecho característicamente para ser gerente. Ahora, sobre el segundo tema, ¿cómo se define uno dentro de toda esta cosa? Yo regreso un poquito a uno de los últimos conceptos que había mencionado inicialmente. Si uno se define solamente de su trabajo, no hay solución. Llega a un punto donde pierde su definición. Porque llega a un punto donde se jubila, su industria desaparece, es una persona de mucho poder, pero ya no encaja, todo el mundo le hace la guerra. O sea, yo creo que la única manera de salir de eso es definirse de otra manera. O sea, tu trabajo sí te define en parte, pero si no eres también un ser humano con dignidad, una persona con amigos, familia o lo que sea, eres muy pobre. O sea, el trabajo te nobilita, pero no es la única cosa que tienes. ¿Okay? Esa es la salida. Yo si pierdo mi trabajo el día de hoy estoy muy feliz con mi familia. ¿Okay? Aguante un cierto tiempo y luego buscaré otra cosa. Mi familia también me define. Eso es, no busquen su definición solamente en su trabajo porque va a ser un desastre. Buenas tardes. Yo quisiera conocer como empleador qué tanto peso tiene las metas personales de la gente que se va a integrar a tu equipo al momento de las contrataciones, qué tanto lo tomas en cuenta, qué tanto buscas en hacer un fit entre lo que personalmente tiene de plan de vida, si es que muchos llegan y no saben ni qué van a hacer con su vida, ¿verdad? Pero ¿qué tanto puede hacer el fit con la empresa o con el proyecto que traes? Yo personalmente lo tomo muchísimo en cuenta, pero he tenido el lujo de construir a mi empresa aquí. O sea, cuando llegaba a México tenía 6 personas, ahora tengo 500 y he tenido el lujo de escogerlas una a una, no todas de ellas, pero muchas, ¿no? Entonces mi pensamiento en eso es que somos un equipo que quiere lograr cosas grandes. Ese es como un partido de fútbol, ¿no? Estamos en Nacional. Yo necesito talentos que puedan jugar en Nacional. Se necesita muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de trabajo. Hay gente que está hecha para eso y hay gente que no. ¿Okay? Lo difícil es entender si la persona está hecha para eso y se quiere jugar a la Nacional. Porque hay gente que está hecha para eso, pero está en un periodo donde tiene sus niños chiquitos, tiene su mamá que tiene cáncer, tiene su divorcio, tiene otras cosas, ¿no? O sea, no en cada periodo de nuestra vida estamos hechos para algo. Creo que ya la clave es ser honestos. Del lado del empleador he aprendido a hacerlo de la manera difícil, porque he contratado gente equivocada en varios casos y ha sido durísimo. Creo que es muy difícil del lado del empleado, cuando uno busca trabajo, ser honesto. Creo que eso es muy difícil, porque muchas veces nos dicen, el trabajo es muy duro. Tú, sí, yo estoy dispuesto a hacer todo. Luego empiezas y le dices, pero es muy duro. Te lo había dicho. Okay. Eso es un chiste, pero pasa todos los días. Creo que somos muy deshonestos como empleadores y como empleados, y creo que eso hace daños a los dos. Creo que es algo natural que llega del hecho que la empresa es muy flexible muchas veces. Entonces hay que encontrar un poquito un punto de equilibrio allá. También los planes de vida cambian. Cuando yo empecé a buscar trabajo, estaba dispuesto a echarlo todo. Ahora tengo 2 niños. O sea, quiero verlos en la noche, ya quiero viajar menos, ya quiero tener una vida un poco distinta. O sea, la vida cambia, ¿no? Y ahí la clave es adaptarse un poquito, y hay periodos donde corres mucho y hay periodos donde te echas un poquito por atrás, y como siempre, ¿no? Está en la inteligencia de las personas.
Buenas tardes, yo quería preguntarte como empleador, ¿qué buscan tus ojos cuando tienes a una persona enfrente para saber si es a la persona que buscas o no? Primero, energía. Creo que hay muchísimos empleados que son quemados. Quemados en el sentido, perdón ser tan directo. Hay mucha gente que ya no le ha encontrado todavía un equilibrio a su vida. O sea, está cansada, ya no está enfocada, no sabe lo que quiere, está muy frustrada. Y eso es difícil a gestionar del lado de un empleador. Entonces, quieres personas que sean estables, gente normal, ¿okay? Que tenga una energía, pero no hay mucha gente normal en este mundo, ¿eh? Quieres gente que pueda integrar al equipo sin causar un estrés demasiado fuerte. Primera cosa. Segundo, quieres personas inteligentes, ¿okay? Que puedan entender cuál es su rol y que puedan aportar. Y como decía antes, por lo menos en la empresa que yo gestiono no es una empresa donde el trabajo es muy manual y repetitivo. Es una empresa donde hacemos proyectos, cada proyecto es distinto, sí tenemos nuestros procedimientos, casi nunca los seguimos porque el mundo cambia tan rápidamente. O sea, se necesita mucha creatividad, problem solving, poder resolver problemas de manera distinta, trabajar en equipo, todo el mundo lo dice, nadie lo hace. Es muy difícil trabajar con otras personas cuando hay estrés, cuando hay problemas complicados. Esto es lo que yo busco. ¿Cómo lo hago? Hago preguntas complicadas. Y uno se descubre como en 5 minutos. En 5 minutos yo creo que un entrevistador con experiencia puede más o menos ya ubicar a las personas. Y muchas veces quieren demostrarte las cosas equivocadas. Quieren demostrarte que hicieron un trabajo, hicieron otro trabajo, hicieron el otro, ¿no? Cuando lo que tú quieres ver es un profesional sólido. El resto lo aprende. Eso es como yo lo veo. Mi pregunta va enfocada en cuanto a, en todos los trabajos tenemos metas, ¿no? Tenemos objetivos, tenemos que ser puntuales con los resultados, ¿no? Puntuales porque está en juego el dinero, etcétera, ¿no? Y esto se convierte, bueno, es nuestra tarea, ¿no? Yo soy contadora, ¿no? Y bueno, los tiempos y el dinero, ¿no? Están constantemente. Entonces viene una presión, o sea, un estrés que tienes que cumplir con objetivos, etcétera. Y trabajas con equipo, como siempre, como lo estás diciendo ahorita, tenemos una responsabilidad y se nos invita a trabajar en equipo. Entonces, de repente, como que este estrés o el hecho de que tu trabajo también depende de los que te entregan a ti, es una cadena, ¿no? De responsabilidades. Mi pregunta es, hasta cierto punto, cuando tú empiezas a exigir, porque trabajas con un grupo de personas, ¿cómo, lo digo porque a mí la pregunta que me ha surgido es, ¿cómo no perder de vista el valor de la persona en el momento en que te estás encabronando por algo, ¿no? O sea, no, propiamente, ¿no? Que tu trabajo, digo, ¿no? O sea, como contador estás al cierre del año y de repente te sale una cosa por ahí que no, y pues lo primero, la primera reacción es enojarte, ¿no? Porque dices, ¿y ahora? ¿O no? Inmediatamente, pero después, en ese momento, digo, porque la verdad es que no es automático mirar a la persona, ¿no? O sea, decir, ay, no. Primero te viene la reacción, ¿no? Pero ¿cómo no permanecer en esto? ¿No? Porque al final después te puede venir el arrepentimiento, ¿no? Y después, pues la otra persona sí es sensible, hasta como le escribes un email, vaya, ¿no? O sea, hasta como le escribes un email te puede decir, ¿por qué me escribes el email así? ¿No? Entonces, ¿cómo vivir este estrés, pero sin perder de vista, o mejor dicho, estar con tus colegas sin perder de vista esto, ¿no? Y que también dentro de la relación que llevas con ellos, que también, yo no los voy a hacer entender, ni que no quiero pretender sobre ellos, pero quiero vivir una relación, ¿cómo decir?, en la que no se pierda esto, en la que no el estrés, ni los enojos, ni los regaños, tal, sea lo que más determine nuestra convivencia. Gracias. Puedo insertarme en esta pregunta para profundizar, porque tú decías, ¿cómo decir? Hay un momento donde nosotros decimos los nudos llegan al peine, ¿no? Es decir, el título de este encuentro es Tú eres un bien para mí, ¿no?
Y por eso nos interesa la experiencia, porque podemos hacer es decir, ayer tuvimos una introducción magistral muy interesante sobre el tema, ¿no? Tú eres un bien para mí. Hoy en la mañana Julián nos dijo, tú eres un bien para mí, lo cual quiere decir, no te puedo controlar, ¿no? Y no te puedo controlar se ve en estos aspectos, ¿no? Es decir, no es solo no te puedo controlar que tú me llegas con un regalo de un brillante mientras que yo pensabas que llegaba sin nada, ¿no? Puede también ser que tú me llegas sin el resultado que tenías que dar. Tú, al principio, dijiste una cosa muy interesante que soñó tiene que ver mucho con esto. Cuando tú decías, en un momento dado, bueno, ahora, hablando de la empresa, tú decías, he empezado a encontrar más recursos de los que tenía. El dinero, puedo hacer cosas con el dinero de la empresa y tengo un equipo. Ahora, en el equipo viene también, entonces yo quisiera que respondiendo a esta pregunta, ¿no? Por supuesto, que tú también comentaras cuál es tu experiencia en el trabajo de equipo, que el otro es un bien para ti. Es decir, porque tú has hecho experiencia de esto, porque uno no puede insistir con el trabajar en equipo, un poco ya lo has dicho, pero como decir, de manera más explícita, solo porque la empresa le dice hay que trabajar en equipo, porque como después tú dices, nadie lo hace, ¿no? Y yo muchas veces me he preguntado si tanto, esto por donde estoy, ¿no? En Oaxaca, no aquí, si tanto deseo de abrir algo impropio, ¿no? Tenga que ver con, por un lado, un aspecto positivo de crearse como un contexto, el intento de crear un contexto positivo dentro de un contexto con reglas ya dadas, pesadas y aplastantes para la persona, hasta aplastantes la dignidad y el derecho a veces, ¿no? Por otro lado, creo esa experiencia de todos, de la contadora que intervino, de los que organizaron este evento, ¿no? De nosotros en nuestro trabajo, que el trabajar juntos tiene un aspecto de trabajo artesanal que no es inmediato, es decir, es como un trabajo dentro del trabajo, ¿no? Bueno, a ver si logro contestar. Ahora, empiezo con un comentario de desde dónde viene eso. Yo creo que en el mundo empresarial moderno, contemporáneo, la gerencia o el management es muy pobre. ¿Okay? Muchos de los gerentes se han encontrado ser gerentes de un día a otro, sin formación, sin experiencia, y luego le ha cambiado todo el mundo alrededor. Entonces creo que en las empresas hay muchísima gerencia inadecuada, y que la fuente de presión y de falta, la presión no tanto, porque eso es parte, pero la presión injusta, la opresión pesada, la falta de respeto, creo que todo eso viene principalmente por una gerencia inadecuada. Un buen gerente, de alguna manera, sí va a presionarte muchísimo, pero llega a un punto donde cuando la presión se convierte en abuso, para porque ya no puedes dar. O sea, hay gente que puede dar hasta aquí, y si tú sigues presionándole, nada más le destruyes su vida personal, no es que obtiene algo más. Y un buen gerente es ese punto donde la tensión se convierte en desde tensión positiva para hacerte crecer y hacerte resolver de manera creativa problemas, a un punto negativo donde te destruye la vida. Esa línea, el buen gerente la testa en continuación. ¿Okay? Y luego cuando tú ves un joven con mucho potencial, lo presionas muchísimo y es como una flor que se desarrolla muy rápidamente, y luego ves a una persona que está en un periodo complicado de su vida y allá no hay nada que empujar porque da lo que da y eso es, y tiene sus problemas. Esa sabiduría está en un buen gerente. Recomendación: no tiene un buen gerente, lo cambien si pueden, ir a otra área de la empresa, mucho es parte de eso. ¿Okay? Y hay mucho esfuerzo del lado de la sociedad de hacer buenos gerentes. O sea, las escuelas de negocio son algo bastante nuevo, y ahora todo el mundo está estudiando negocio y está teniendo un mínimo de base sobre la psicología de las personas, cómo gestionar algunas dinámicas, los objetivos, la presión, felicitar para los logros, celebrar,
uno de los factores clave de un buen gerente, por ejemplo, de un buen ejecutivo es la compasión, que es un poquito eso, ¿no? O sea, darse cuenta cuando estás en un periodo complicado y apoyarte, y no solamente presionarte para lograr tus objetivos empresariales. Es una cosa. Luego, la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo lo gestionas del lado de quien recibe esta presión y de cómo? Yo creo que ya mucho está en la estabilidad de la persona como ser humano. Hay personas que aguantan más presión que otras. Y cuando hablaba de un sólido profesional, un poquito también me refería a eso, ¿no? O sea, hay situaciones de presión que llegan del mercado y van a estar allá. O sea, hay proyectos que tienen que llegar a tiempo y no llegan por cualquier tipo de problema. Y nuestro trabajo, estamos allá y no lo hacemos hacer a las máquinas o a las computadoras porque son problemas complicados donde necesitas cerebro y muchas cosas para resolverlo de manera artesanal. Ahora, la otra cosa el otro comentario en este sentido es, si tú no estás hecho para vivir en un puesto donde hay una cierta presión, no es tu trabajo. No todo el mundo está hecho para algunos trabajos. Hay trabajos repetitivos, tranquilos, cerrados, y hay trabajos que no son así. Allá la sabiduría está en escoger qué trabajo quieres. Es muy caracterial, es muy personal. Hay personas que trabajan muy bien en equipo, quieren ver gente todo el tiempo, hay personas que odian eso. Y si le pones a hacer su trabajo de desarrollo de software o de científico allá solo enfrente de su computadora, mi hermana es así, investigación, ¿no? Lo haces súper bien y lo pones adentro luego en un lugar con 10 personas y se vuelve loca. Entonces tienes que hacer con introspección, entender quién eres y dar lo que eres también y no solamente lo que puedes hacer, y no hay nada mal en eso. Yo en mi trabajo, por ejemplo, empecé como consultor y no era mi trabajo, sinceramente, porque cambiábamos proyectos todo el tiempo, estaba siempre de viaje, era todo short term, o sea, hacía un proyecto en 6 semanas y afuera, otro y afuera, otro, afuera, otro. Un desafío intelectual increíble, aprendí muchísimo, pero yo personalmente prefiero construir algo, que es lo que me ha encantado aquí en México. 7 años para construir una empresa, yo estoy hecho para eso, y allá me motivo. Cuando estoy de corto plazo me desmotivo, o sea, yo soy hecho así. Y cuando lo he entendido, he empezado a funcionar mucho mejor. Tengo una presión fatal, no es que no tengo presión, pero es presión positiva, la vivo bien, porque es un reto que puedo tomar, porque es algo que puedo controlar, no se controla nada en este mundo, pero de alguna manera puedo sobrevivir, encontrar mis espacios, dar mi contribución. Entonces eso te diría. No sé si he contestado también a tu... Bien, me parece que uno de los factores más importantes o objetivos del trabajo es las relaciones humanas. Eso está clarísimo. No todos tenemos el lujo de trabajar ahí en el software solitos, sino que inmediatamente cualquier trabajo, creo que todos hemos hecho la experiencia, te lleva a una relación con el otro, ¿no? Sea tu jefe, tu compañero o el cliente. Y también ya hemos escuchado expresiones de que esto no es fácil, ¿no? Y yo te quiero preguntar a ti, seguramente en tu experiencia habrás tenido alguna situación difícil en la relación con otra persona, que haya sido importante en el desarrollo de tu trabajo, o que haya sido un obstáculo para tu trabajo, llámese jefe, compañero, cliente, no lo sé. ¿Cómo lo has afrontado? Porque me interesa esta cuestión de tú eres un bien para mí. O sea, ¿cómo has tú superado esto? Si puedo otra vez dar mi experiencia personal, no quiero ser profesor en eso absolutamente. Sí, obviamente he tenido y sigo teniendo muchísimas relaciones difíciles. ¿Cómo la enfrentar? Primero con respeto, creo que es la base de cualquier relación. A veces hay sencillamente visiones distintas de una cosa, no hay el malo del bueno, o hay intereses distintos, en ese proceso caótico que mencionaba. Entonces, como yo lo he enfrentado respetando siempre la otra parte, a pesar de que a veces parece un estúpido, ¿verdad? O sea, creo que la base de cualquier relación, de resolver cualquier relación, es pensar que frente a ti tienes un ser humano que está de buena fe. Entonces, respetándolo como personas para entender su punto de vista, que a veces puede ser distinto del tuyo y no lo vas a coger o no van a encontrar un punto de acuerdo, pero respetarlo. La segunda cosa creo que es la determinación también, o sea, no abandonar las personas a la primera dificultad.
he tenido relaciones que han empezado de manera difícil y se han convertido en amistades. Hay que darle tiempo. Creo que también es otra cosa del ser empresario, de ser ejecutivo. La relación humana no es nada más racional. Yo creo que es como una planta, hay que arrojar, cada día le pones un poco de agua y luego crece, ¿no? Y después de 5 o 6 años que trabajan juntos, se comparten éxitos, se comparten fracasos, se construye una relación poco a poco, no llega de un día a otro, eso sin duda. A veces hay química, ¿sí? Es más fácil. A veces no hay química, es más difícil. Pero creo que hay que darle su tiempo y con determinación construirla poco a poco. Y hay relaciones que nunca van a funcionar, también eso. Creo que hay que reconocer que con algunas personas, o sea, no hay química, hay objetivos distintos, hay distancia y también con estas tienen que gestionarlas, ¿no? Y con un poco de inteligencia, un poquito de humildad. Hay mucho ego en la gestión de la relación. El primer yo creo, impulso que tenemos todos es probar que tenemos razón. ¿Okay? Cuando el 90% yo creo de los temas relacionales no es asunto de razón o no razón, que sinceramente no importa, sino que es asunto de qué hacemos, ¿okay? Que de dónde vamos, hacia dónde. Entonces, muchas veces bajarle un poquito el ego, ¿okay? Dejar de pensar de tener razón y mirar al futuro y ver qué hacer con eso, ¿no? El ser humano. También hablando del ser, respeto por el ser humano, etcétera. Creo que sí hay muchas relaciones en el trabajo, pero creo que también una parte del trabajo es gestionar dinámicas relacionales entre personas. Y en esa gestión de dinámicas a veces hay que ser un poco duros. O sea, el trabajo no es solamente el hacer bien a la otra persona, cuidarla, ser amigos, etc. Mucho de eso es gestionar una necesidad de algo que se tiene que hacer conjuntamente y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y creo que allá también hay que tener un poquito de racionalidad en eso. Luego, fuera del trabajo, pues, muchas relaciones mucho más humanas, se buscan otras cosas, pero se acuerda que en el trabajo estamos allá para lograr un objetivo común. Y muchas veces, especialmente en empresas no ONG, sino que son empresas que buscan el retorno económico, el objetivo es un objetivo económico, o un objetivo de proyecto, o sea, son objetivos más numéricos, no menos humanos. Y eso no hay que olvidarlo, porque si no pasamos a los otros extremos, donde queremos ser todos amigos y no hacemos nada. El resultado es que la presión se vuelve increíble y de ser amigos ya nos volvemos todos enemigos de un día a otro. Entonces hay que ser muy realista también en el tipo de relación humana que queremos buscar y hasta dónde queremos llegar. Yo, por ejemplo, pongo una línea bastante sólida y no es la única manera de hacer las cosas, hay muchos ejecutivos que no la hacen, entre mi relación profesional y mi relación humana. Porque eso me permite ser más objetivo cuando tengo que gestionar dinámicas de retroalimentación, de despidos, de crecimiento. O sea, hago un servicio mejor a mis empleados si tengo una cierta distancia. Tal vez peor a nivel humano, pero en el largo plazo mejor a nivel de cómo gestiono su trabajo, su carrera, sus expectativas. Y creo que esta distancia hay que tomarla cuando se tiene responsabilidad de personas que trabajan para ti. Nada más, perdón, desde la ONG, el mundo de las ONG, puedo decirte que en cierto sentido es más sencillo el tener un objetivo claramente cuantificable y como una empresa, porque el hecho de tener un objetivo social puede ser un factor de, ¿cómo decir?, de confusión más grande en el interior de la empresa. ¿Me explico? Es decir, porque en una empresa como la tuya tienes que llegar a tanto dinero, tantos kilowatts, tanto energía, etcétera, y el objetivo es esto. Después se puede discutir, te gusta o no, pero me explico. En nuestro caso es muy interesante el hecho de que el objetivo igual es un proyecto que hay que llevar a término y por el cual hay que responder, por ejemplo, a los financiadores
del dinero, de las modalidades de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante porque también nosotros tenemos el problema que dentro de la ejecución de este proyecto están distintas libertades de distintas personas que tienen sus tiempos para entender las cosas, sus tiempos de... Entonces yo me encuentro mucho en lo que tú decías de la gestión de las dinámicas, porque el punto y también de la necesidad de la claridad del objetivo, cosa que, y bueno, después de la pregunta que sale, sería interesante también explicitar para ti como director, ¿no? ¿Cuál es o cómo hay un aspecto profundamente educativo en tu trabajo? Porque también conducir hacia el objetivo es profundamente educativo, aunque sí, ¿no? Es decir, otra vez, como un trabajo dentro del trabajo, ¿no? Que en nuestro caso no es más fácil, creo que puede ser hasta más difícil por lo que te comentaba. Actualmente se han ido manejando como varios conceptos de, ahorita se mencionó la diferencia entre un trabajo, lo que es un empleo, de cómo ir generando tu propio espacio. Y bueno, pues creo que hasta ahorita, bueno, me parece que el concepto, ese mismo concepto de empleo y trabajo no se ha diferenciado realmente, porque mencionaste hace rato que ahorita la sociedad está cambiando mucho, que no es solo cosa de pues trabajar y estar cumpliendo, sino también de ir como buscando, de ir creando, de ver una diferencia. Entonces, yo creo que eso no siempre se va a ver reflejado en lo que es un empleo tradicional. Y sin embargo, tú dices que hay que cambiar, que hay que avanzar, pero al momento de escribir como estos dos tipos de personas, tú mismo los estás definiendo como ganadores y perdedores. Entonces, eso es muy a tu parecer. Al momento en el que alguien más chances está buscando definir, ahorita tú mismo los estás como clasificando en una categoría y no les estás dando exactamente esa oportunidad de poder hacer el traslado de una sociedad anterior a la sociedad que mencionas moderna. ¿Cómo puedes buscar ese mismo cambio o cómo quieres buscar ese mismo cambio cuando por la misma definición de concepto de lo que es la palabra ganador y perdedor, en vez de simplemente como oportunidades o personas que no han llegado a lo que tú estás buscando? ¿Se entendió la pregunta? Sí, bueno, a ver si la respuesta te convence. Sí, creo que es muy legítimo lo que estás diciendo. Ganadores y perdedores tal vez no fue la palabra más correcta para definirlo, ¿no? Creo que sí que hay personas que se están saliendo del esquema clásico del trabajo para hacer otras cosas. Emprendedores, trabajadores en la New Economy, desde el Uber al autoempleo en la casa, a la consultoría 2 horas por semana. Creo que esos no van a ser los perdedores, de hecho creo que van a ser los ganadores del mundo que está llegando. El trabajo es siempre más flexible. Sí, lo que creo es que en esta transformación habrán perdedores, o sea, habrán personas que estarán buscando nuevas maneras de trabajar porque en el esquema clásico no encajan, pero no las encontrarán porque no encajan tampoco en el nuevo. Son las personas que no han construido a lo largo de su vida las competencias que el mundo necesita. Son las personas que no tienen, y es muy triste, perdón si lo digo así, que no tienen capacidades a ofrecer para la sociedad moderna en la creación de valor económico. O sea, no podrán trabajar para una empresa clásica ni para una empresa moderna en crear valor económico. Obviamente son seres humanos fabulosos, tienen muchísimas otras capacidades, podrán ser políticos, podrán darse a la religión, hay muchísimo trabajo. No, pero no es una broma, yo creo que nos estamos enfocando muchísimo en la creación de valor económico, que es esencial, que hemos quitado mucha gente de la pobreza y yo le he dedicado mi vida y creo que hay que seguir creando valor económico, pero creo que la sociedad moderna ha creado o se ha enfocado solamente allá. Y estamos perdiendo muchísimo valor no económico que todos como seres humanos necesitamos. Un aire libre, sin contaminación, salirnos con los amigos, reír, una espiritualidad. O sea, necesitamos muchas cosas que no son dinero. ¿Okay? Y hay mucha gente allá que puede trabajar en eso. Y en este momento no lo está haciendo, por varias razones. Yo creo que allá es un espacio que se tendrá que rellenar siempre más y que podrá crear mucho trabajo.
muchos de los perdedores, digamos, del trabajo clásico terminan allá, dando otras cosas a la sociedad, pero creo que hay gente que sencillamente no dará nada. Es una buena pregunta, no tengo la respuesta, porque es muy triste. O sea, y va muy en contra de la centralidad del ser humano. Porque luego, poniéndote del lado de quien vive de valor económico, es muy fácil decirle, pero ya esta persona no sirve. ¿Okay? Y es muy equivocado. Y la sociedad lo está haciendo. De hecho, si miras, hay una buena encuesta en Estados Unidos donde preguntaron por qué la gente era pobre. Y te dicen, porque no le está echando gana. ¿Okay? O sea, hay este concepto en la sociedad moderna donde si no tuviste éxito en tu trabajo, ya no vales nada. Y es súper peligroso. Y creo que como sociedad tenemos que hacer un paso atrás e intentar redefinirnos un poquito para no tener estos perdedores y resultar todos ganadores en un mundo donde tenemos que compartir y cada quien puede aportar algo. No sé si te contesté. Si no, ahora puedes reformular la pregunta. Ma io credo che mientras tú piensas a reformular, no, yo también sí entendí, creo que sea muy leal, ¿cómo decir? Porque tú como empresario no tienes que resolver los problemas del mundo de hoy. En este sentido, todos los problemas del mundo de hoy, todos. Es decir, antes tú hablabas de un mundo, ¿cómo decir? Es tan complejo que uno no lo puede ver solo en todos sus aspectos, ¿no? Y me parece que están saliendo sobre la mesa tantas cosas y uno se topa con tantas cosas y cree, ¿cómo decir? Que no todo, me parece que tú has ubicado muy bien el hecho que el económico es un valor, no es el único valor. No, es decir, en una familia la economía es importante, no es el único valor de la familia. Es decir, porque uno puede proveer de muchísimas cosas y tiene que, exactamente, ¿no? Y hay que cuidar todo. Entonces, en esta, para retomar una expresión de Papa, en esta casa común, que es el mundo hoy, por eso digo, no todo le compite a los empresarios, ¿no? Y en esto, ¿cómo le hacemos? Esta es una pregunta nuestra también, y también de los que aquí no son empresarios y que están escuchando la experiencia de un empresario. Por eso el reto de entender lo que pasa en el mundo actual es un reto para cada uno de nosotros, estemos donde estemos, porque el cuidado de la casa común, nosotros podremos dar desde donde estamos una contribución para este cuidado si estamos abiertos a encontrarnos, a dialogar como ahora con un empresario que nos ayuda a ver algo que yo que estoy en otro aspecto no veo, o para el empresario con el filósofo, ya los empresarios entre sí ya es una buena cosa, ¿no? Pero yo digo, es una responsabilidad común. Por el otro lado, yo creo que es muy leal por parte de un empresario decir, esto para la empresa no sirve, lo cual no quiere decir no sirve para nada, quiere decir para esto no sirve, y esto te ayuda a individuar un camino. Es mi experiencia. Yo al principio cuando hacía entrevistas de trabajo, yo me apiadaba, yo hubiera dado trabajo a todos, hasta que entendí que no funcionaba, ni para ellos ni para mí. Sí, vale, pero uno aprende. Sí. ¿No? Y al principio te sientes malos porque de ver tú dices, mira, aquí no se puede proveer en mi casa, haz algo, ¿no? Es decir, querías... Y después, como decir, yo puedo hacer este pedacito, pero este pedacito es mi responsabilidad, y te digo, para esto, no. Ahora, déjame comentarte que como mundo empresarial hemos tenido muchísima reflexión sobre este tema, especialmente después de los grandes fraudes en Estados Unidos, de empresas que han hecho daños medioambientales enormes, de robos. O sea, el mundo empresarial se ha juntado a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Que es cierto que no todos los problemas del mundo son tu problema, pero es también cierto que puedes hacer mucho daño. Okay. Entonces, en el mundo empresarial de hoy, sí nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo principal es crear valor económico, pero primero no tenemos que hacer daño, tenemos que hacerlo de manera sostenible. Okay. Segundo,
podemos ir a través de la plataforma que tenemos, esta capacidad un poquito más allá, y apoyar al mundo a resolver algunos problemas que tenemos, porque si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie. ¿Okay? Entonces, esto yo creo que ha sido 10 años de conversación y de pensamiento del mundo empresarial, eso ya es un hecho. Las grandes empresas sostenibles en el mundo están haciendo un esfuerzo increíble por primera vez para resolver algunos problemas comunes. Nosotros, por ejemplo, como empresa hemos tomado 4 de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas y hemos decidido contribuir en la resolución de estos problemas. Uno es electrificación rural, donde como empresa eléctrica hay 1.300 millones de personas sin electricidad, algo podemos hacer, ¿no?, para traer la electricidad. El segundo es crear trabajo justo y sostenible en países que no lo tienen. El viento y el sol están en áreas muy rurales, Oaxaca hemos platicado. Entonces podemos ir allá, poner nuestras plantas y crear un trabajo sostenible allá. Lo podemos hacer como empresa. O sea, hacer bien y crear valor económico al mismo tiempo con un poquito de inteligencia. Y hemos tomado 2 otros, bueno, hay paridad de oportunidades, hay un tema de educación, donde también la educación hacia un mundo renovable, donde no tenemos que contaminar, etc. Haciendo energía renovable, o sea, es algo que podemos hacer muy bien y estamos en áreas donde las escuelas son muy débiles. El Estado está muy ausente, podemos dar nuestra contribución para una sensibilización medioambiental en gran escala. Entonces nos pusimos objetivos, 1 millón de estudiantes que vamos a tocar en 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hacemos como empresa y nos medimos y cada año publicamos. Eso va un poquito afuera del valor económico, pero no tan afuera, o sea, porque utilizamos la base que ya tenemos para hacerlo bien. Sacrificamos un chiquitito de valor económico, pero creamos un montón de bien social. ¿Okay? Y eso lo estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo muchísimas otras empresas. Y creo que es parte de la responsabilidad de ser empresario. Creo que empresas familiares han tenido eso desde siempre, porque son empresarios del territorio, se crearon allá y también hace 100 años los empresarios locales creaban escuelas, hacían, pero hemos perdido un poco de vista este tema en los últimos 10 años y lo estamos recuperando, ¿no? La otra cosa que decía sobre cuánto somos similares entre la parte social y la creación nuestra económica, yo creo que somos siempre más similares. Creo que la diferencia está en el objetivo, ¿no? La empresa se enfocaba en un objetivo puramente económico, ahora ya no es así, está siendo económico y sostenible. Y la parte social, que antes era puramente social, ahora se está volviendo menos alguien que hace bien y punto, sino que alguien que trae resultados para la sociedad. Ambas somos empresas, por eso me gusta hablar de empresas, en lugar de llamarlas ONGs, ya son empresas sociales, porque tenemos procesos muy similares. O sea, para lograr algo y crear algo, la manera de hacerlo es muy similar. Una vez se puede llamar un proyecto con una escuela y 4 profesores, otra vez se puede llamar una planta de generación con 4 empleados. O sea, yo genero energía eléctrica, tú generas educación, pero somos muy similares y veo un acercamiento entre los 2 mundos. A mí me preocupa una cosa, o sea, ahorita tengo muchos amigos sin trabajo, amigos que están arriba de los 45, que tienen familias y que no pueden sostener a sus familias. Y es un problema muy grave porque entre menos trabajo encuentran, pues más deprimidos están. Y entre más deprimidos están, pues menos los contratan. Entonces hace rato que hablabas de las características que buscas en un empleado, o sea, cómo poder confiar en que estas personas que están en esta situación y están un poco deprimidas por esta situación, realmente son personas que tienen las capacidades, aunque no las muestren de inmediato, y cómo poder confiar en ellas y cómo darles una oportunidad de trabajo, ¿no? Eso es un tema más amplio, digamos, del tema empresarial clásico, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que la responsabilidad que tenemos como empresario es de dar la oportunidad, ¿okay?, de expresarse. No todo el mundo la va a tener, porque por cada puesto de trabajo debemos tener 10 personas que lo buscan, ¿no? Y allá sería también injusto darle a una persona que no es la más adecuada para el puesto, cuando tienes otras que son más adecuadas y podrían expresarse mejor en este puesto de trabajo. Creo que también lo que podemos hacer es evitar estereotipos. ¿Okay? A veces miramos a alguien que son 5 o 6 años que no trabaja o ha tenido una rotación muy alta y ya lo catalogamos como una persona que no es confiable, ¿no?
cuando va atrás a ver un poquito el porqué, salen muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que podemos hacer como empresarios para evitar que se hagan errores graves, que sería un desperdicio enorme. De hecho, encontramos muchísimo valor, y lo que voy a decir parece un poco de estereotipos, pero te digo que en mi experiencia he tenido eso. Encontramos mucho valor en personas que en papel tal vez no parecen podría dar tal valor. Personas que han trabajado toda la vida, luego se han cansado, han dejado o lo han hecho con muy poca gana, se han jubilado, aburridos, y luego quieren regresar y parecen los 60 años que fueran jóvenes de 25. ¿Okay? He tenido esta experiencia en mi empresa. O mamás que han dejado el trabajo 5 o 6 años para dedicarse a sus hijos, y luego los hijos crecen y quieren regresarse. Sí, son 6 años que no trabajan, entonces hay algunas dinámicas donde necesitan que recuperar, pero tienen toda la gana del mundo y toda la energía y todo. Yo creo que en eso tenemos que ser muy diligentes también, ir un poquito más a fondo y dar a cada quien la oportunidad de expresarse. Luego algunos se van a expresar bien y otros no. Eso es parte de la competencia. Bueno, pues quisiera agradecer muchísimo, de verdad, a Nicola por su tiempo, por su experiencia. Seguramente nosotros hemos sido de los ganadores este día por tenerlo aquí, poder tener, o sea, evidentemente tener a una persona como tú hace evidente que tu experiencia, ¿no?, a nivel profesional y empresarial es un bien para nosotros porque nos permite entrar con una mayor conciencia en el lugar en que cada uno trabaja y también a la responsabilidad de los desafíos que, como dices tú, es difícil tener una respuesta, ¿no?, pero también es importante que en un encuentro como este queden abiertas las preguntas. Y por eso te agradecemos mucho tenerte con nosotros. Te quiero dar un regalo. Un reconocimiento de la universidad. Pues vamos a iniciar con este encuentro que tiene por título El trabajo, la empresa y la aventura de construir, para lo cual hemos invitado y estamos infinitamente agradecidos porque haya hecho este espacio en su apretada agenda a Nicola Melchiotti. Él está a cargo de los negocios de Enel Green Power en México y América Central. Maneja una cartera de 16 plantas hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas y solares con una capacidad instalada de 700 megawatts y opera en 6 países, además de varios proyectos en construcción o en desarrollo. Anteriormente fue gerente de país de Enel Green Power en México, haciendo crecer la empresa de un pequeño negocio a un líder regional. Antes de ingresar a Enel en 2007, Nicola trabajó en McKinsey & Company y tiene un MBA del Harvard Business School y un máster en ingeniería de l'École Supérieure d'Électricité en Francia y del Politécnico de Milán en Italia. Y vive en la Ciudad de México. Y particularmente estoy agradecido porque muchos de los proyectos están ubicados en Oaxaca y siendo yo oaxaqueño, evidentemente me da un enorme placer que pueda trabajar en un área que por experiencia propia sé que no es fácil de mover. Y con nosotros también está Rosana Stanky, que algunos de ustedes ya conocen seguramente, que es la representante de APSI en México. APSI es la Asociación de Voluntariado para el Servicio Internacional, que opera en México desde hace más de 20 años, con proyectos de asistencia y formación en distintos estados. Y bueno, Nicola y Rosana han trabajado en conjunto en el desarrollo del Centro Comunitario María de Guadalupe, en una de las áreas más marginadas también de la ciudad de Oaxaca, y otra razón para estar. El hombre es nada, es polvo. Todos nosotros sabemos que el hombre es nada. Cualquiera de nosotros podría morir dentro de un segundo y sin embargo continúa el Salmo: lo has hecho
poco inferior a ti. El hombre es pequeño como una nada y grande como Dios. Nosotros experimentamos en cada jornada que basta casi nada para sentirse nada y basta casi nada para sentirse un Dios. En nosotros se presenta esta continua oscilación entre la nada y esa extraña señoría que tenemos sobre el mundo. En el Génesis cuenta cómo Dios, luego de expulsar al hombre del paraíso tras haber pecado, le dice: tú, hombre, trabajarás con el sudor de la frente, y tú, mujer, darás a luz entre lágrimas. La consecuencia del pecado original no es trabajar o dar a luz, que son los dos términos con los cuales el hombre imita a Dios. Porque Dios en la tradición judeo-cristiana es creador y padre, de modo que el hombre lo imita trabajando y procreando. Pero en el hombre, el trabajo y dar a luz suceden de modo doloroso. Esta es la consecuencia del pecado original, el esfuerzo que uno experimenta al trabajar. Sin embargo, el trabajo concebido del modo en el que el cristianismo lo ha llevado a la historia no es ya la respuesta fatigosa y dolorosa del hombre a sus necesidades primordiales, sino el modo con el que el hombre se realiza a sí mismo, con el cual se hace verdadero. Una expresión popular en nuestro pueblo reza: el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Es decir, el trabajo es eso que por desgracia hay que hacer para llevar el pan a casa. Es la fórmula que define el trabajo del esclavo. Tanto así que la tentación es llegar a un punto en donde no se tenga que trabajar más. Pero si se cede a esa tentación y se dejara de trabajar, uno llegaría al final de su vida, es más, al final de cada jornada, con 3 problemas. No sabría nada de uno mismo, no se descubriría nada de uno mismo, porque el hombre se descubre en la relación con la realidad. Tampoco se sabría nada de la realidad, pero sobre todo, no se podría evitar cada noche la angustia de una vida inútil. Porque el hombre es feliz cuando es útil. Entonces el hombre trabaja para realizarse a sí mismo. El hombre no trabaja solo para comer, trabaja para cumplirse. Y el primer aspecto de su cumplimiento es el deseo de conocerlo todo. Todo el gran designio dentro del cual cada uno de nosotros pone su parte. Y pues queremos confrontarnos con esta visión y al mismo tiempo queremos ayudarnos a profundizar en la experiencia del trabajo cotidiano dentro de una empresa. Y a nosotros particularmente nos surgen algunas preguntas que ponemos al centro y que quisiéramos compartir en experiencia, ¿no? ¿Qué es para ti la experiencia del trabajo? ¿Qué da sentido a tu trabajo? ¿Qué hace que te levantes todos los días para ir a trabajar? ¿Y qué te sostiene en el transcurso de la jornada? ¿Cómo aprendes en el trabajo que haces? ¿Qué papel juega la relación con la realidad y las personas que te rodean? ¿Qué se construye con tu trabajo? ¿Cómo se puede educar a los más jóvenes en la experiencia del trabajo? ¿Qué responsabilidad tiene cada individuo con su trabajo dentro de su empresa o dentro del lugar en el que le toca estar en la construcción de una sociedad? Muchas preguntas. A ver qué podemos contestar. Buenos días a todos y mil gracias por tenerme aquí y por la muy generosa introducción. No soy profesor, no soy filósofo, por lo cual lo único que puedo compartir aquí es mi experiencia. He empezado a trabajar en mi vida cuando tenía 14 años, entonces a pesar de que parezco bastante joven, ya tengo mis casi 25 años de trabajo. Contestando un poquito a tus preguntas y lo que ha sido la ética del trabajo para mí, o sea, lo que está atrás y que cada día me lleva a levantarme y a trabajar en estos años, ha cambiado un poquito en las diferentes etapas de mi vida. Entonces, si me permites, quisiera compartir algunas reflexiones de esta historia. Para mí el trabajo ha empezado un poquito como lo mencionabas anteriormente cuando hablabas de esclavos, o sea, ha sido una manera de liberarme. He empezado a trabajar esencialmente para ganar la independencia, para el dinero, y creo que mucha gente ha empezado de esta manera.
O sea, muchos de nosotros... Agradecido con ambos y por hacernos también el favor de acompañarnos el día de hoy. Para introducir este encuentro, quisiera un poco compartir con ustedes cuál es la idea de lo que hemos pensado el día de hoy. Este encuentro quiere poner a centro la idea y la experiencia de trabajo que está a la base de nuestra civilización. En el mundo antiguo existía la idea del trabajo según la cual el trabajo manual era la labor de los esclavos. El hombre libre era quien no trabajaba manualmente. Pensemos en Séneca, quien escribe en los umbrales de la era cristiana: el ocio es el amigo del alma. Pensemos ahora en San Benito de Nurcia, quien pocos siglos después en su regla escribe: el ocio es el enemigo del alma. Por eso el monje debe dar continuidad a la oración trabajando. Orat elabora. Reza y trabaja, percibiendo que solo estos dos verbos, rezar y trabajar, salvan la estatura completa del hombre. El tiempo humano nace del trabajo. ¿Cómo se llama el tiempo humano que nace del trabajo? Se llama historia. Si no hay trabajo, si no hubiera trabajo, habría tiempo, pero no habría historia. Porque es la creatividad del hombre lo que transforma el tiempo en historia. Si Dios en este instante no nos crease, nosotros no podríamos trabajar. Nuestro trabajo es un trabajo sobre el trabajo de Dios. Por eso Dante dice en la comedia: l'arte, el trabajo, è quasi a Dio nepote. El trabajo es como el nieto de Dios. La hija de Dios es la realidad, el trabajo es su nieto. Dios podría haber hecho un universo absolutamente inconsciente, pero quiso poner en el universo al hombre para que colaborase con su creación. Somos los colaboradores de la creación porque somos el punto en el cual el cosmos toma conciencia de sí. Dios crea al hombre y lo hace tan similar a él que lo hace misterio de amor. Es impresionante leer el Salmo 8 de la Biblia que dice: si miro al cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre para que pienses en él. Otros han crecido en una familia donde nuestros papás nos han dado todo, nos han dado comer, nos han dado una casa, pero llega el punto donde gracias al trabajo salimos de esta casa, empezamos a ganar nuestro dinero y eso nos da libertad. ¿Okay? Cuando somos jovencitos eso es muy importante. O sea, el trabajo como manera de encontrar a nuestra vía, tener nuestro dinero, tomar nuestras decisiones y ya depender un poco menos de este núcleo familiar que nos ha criado a lo largo de los años. Es un poquito una ilusión, porque a veces para escaparnos de las reglas de nuestra familia aceptamos reglas mucho más duras de lo que es un empleador. Pero debo decir que para mí fue una grandísima satisfacción. Y he empezado a trabajar muy duramente y me acuerdo todavía cuando me llegó el primer cheque, la satisfacción de tener mi propio dinero, gastar en mis propias cosas, ¿no? Y ya me ha permitido también tomar distancia un poquito de esta familia y trazar mi camino. Entonces, trabajo como necesidad. Yo creo que todos empezamos por allá. Aparte, tal vez lo de nosotros que no necesitan trabajar para vivir. Pero luego de un poco de meses o algunos años que uno trabaja por necesidad, descubre que el trabajo es una buena plataforma. O sea, nos permite también explorar. A través del trabajo he viajado, he visto países, he conocido gente de otras partes sociales afuera de mi pueblo, he conocido intelectuales, filósofos, políticos, periodistas, trabajadores duros, profesionales, o sea, todo tipo de gente que de alguna manera han alimentado esta curiosidad de descubrir al mundo. O sea, y eso antes de trabajar no lo tenía, esta exposición al mundo, a ver cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona nuestra comunidad, a ver de por qué las personas hacen lo que hacen. Solamente estando adentro de una empresa o adentro de algunas actividades de trabajo uno descubre todo eso. Y el hombre es curioso, yo especialmente siempre he sido muy curioso en mi vida. Entonces, a pesar de haber empezado a trabajar, digamos, por necesidad, yo creo que he seguido trabajando para satisfacer esta necesidad de explorar, ¿no? Esta curiosidad ahí adentro que tenía. Y he utilizado mi trabajo como una plataforma para lanzarme al mundo.
Entonces he salido de mi pueblito, he crecido en un pueblito muy chiquito, de como 800 personas. Entonces mi trabajo me ha permitido descubrir la grande ciudad y luego descubrir, soy italiano, he ido a estudiar, a trabajar en Francia, luego